Llegué aquí a los 16 años, recién después de que pasó lo de las Torres Gemelas. Mi mamá tenía una agencia de viajes, era parte de una agencia de viajes y bueno, tú te imaginas lo que pasó en el momento que se caen las torres. La agencia de viajes cayó. Soy mexicana, mi esposo es de El Salvador, entonces mis hijas son mitad y mitad. Yo sé que mucha gente a veces dice, ay, es que entre hispanos y entre latinos y entre mexicanos nos echamos. Yo no he visto tanto de eso. Tampoco. Vas a pedir que te den los beneficios que a ti te corresponden porque tú trabajas duro. Eres igual que los demás, que porque nos creemos que somos latinos, que no sabemos inglés, nos dejamos de ciertas cosas que no es justo. Muchas cosas. Muy buenas tardes, otra vez aquí en nuestro Silver Truck Podcast. Nuevamente nos acompaña otra emprendedora latinoamericana, hispana, con una historia tan motivadora y emprendedora de que realmente este es el sentido de nuestro contenido. Tratar de inspirar de una manera realmente lógica, objetiva, sin ese superpositivismo que a veces es un poquito tóxico, sin entender que todo esto es un proceso. Dani, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Estamos aquí en la ciudad de Utah, un estado y una ciudad súper espectacular. Las montañas, Hermoso. el frío, el sol hermoso que está casi siempre las 24 horas, pero con un chilling, es medio frío, Sí. pero muy rico y un ambiente muy americano, pero con mucho potencial, ¿no? Especialmente en las épocas de Navidad, ¿no? Que Claro es que sí. una ciudad muy loca. Sí, Bueno, sí, sí. Dani, nuevamente dándote las gracias Gracias. y dándote ese intro, quisiera como que nos contaras tu historia de la manera más tangible de cómo fue tu emprendimiento, cómo fue tu historia migratoria, cuáles fueron esos procesos que realmente te tocaron que pasar para ser esta Dani que hoy está sentada con nosotros. Ay. Y muchas de estas cosas también yo siento que a veces hasta más que programarnos es desprogramarnos, ¿no? Claro, claro. Es algo que no llegamos aquí con esos chips que le ponen allá en nuestros países, ¿no? Entonces acá es, bueno, yo para comenzar, mi nombre es Daniela Iraeta, y llegué aquí a los 16 años. Ahora, recientemente tengo 40 años, tengo 4 hijas, estoy casada. Yo soy mexicana, mi esposo es de El Salvador, entonces mis hijas son mitad y mitad. Ah, bravo. Ajá, Nos encanta esto porque, por ejemplo, disculpa que te no te interrumpa, preocupes. la idea es integrar, que lo bonito de estas historias de migrantes es que nos integramos independientemente de donde seamos en Ujú. una sola comunidad. Exactamente, A mí me claro que encanta, sí. ya me enchilo y también me encantan las pupusas. Excelente, excelente, Estoy así en nos ambiente. gusta, así nos gusta. No, pues como te digo, tengo 4 hijas, la mayor va a tener 18 años en unas cuantas semanas y la más chiquita tiene 11 años. Ujú. Y bueno, llegué aquí a los 16 años, recién después de que pasó lo de las Torres Gemelas. Te cuento Ujú. bien rapidín. Sí. Mi mamá tenía una agencia de viajes, era parte de una agencia de viajes y bueno, tú te imaginas lo que pasó en el momento que se caen las torres. La agencia de viajes cayó. ¿Por qué? Porque nadie quería viajar, era un riesgo, era un peligro. Mi abuelita hace muchos años había vivido en Chicago, entonces nosotros teníamos esa conexión en Estados Unidos, pero ¿por qué llegamos a Utah? No te puedo decir. Teníamos unos amigos, nos dijeron aquí es hermoso, vengan, chilili, chalala, y que llegamos a Utah. Bueno, nos enamoramos, nuestro plan de vida, o el de mis papás, porque pues yo tenía 16 años, yo la verdad Tú no ibas venía con plan. donde iba la vaca y el Exactamente, toro. así literal. Entonces llega mi mamá y dice nada más 6 meses, en lo que termina toda esta situación, vamos a intentar qué está pasando. Yo tengo un hermano que tiene discapacidad mental desde muy chiquito, entonces queríamos una mejor vida para él. En México, a las personas con discapacidades, desafortunadamente, las tienen separadas de la sociedad, en las escuelas, en las prepas, en todo eso. Sí. Entonces mi mamá quería algo diferente para nosotros. Yo desde chiquita estuve en una escuela americana, entonces yo ya sabía inglés. Eso fue muy importante para mi mamá. Yo creo que mucha gente en hispana y latina se va a conectar con el hecho de que nuestros papás tratan siempre de que aprendamos inglés o de tratan de ponernos en cursos, en clases. Mi mamá tenía la posibilidad, gracias a Dios, de ponerme en una escuela americana. Entonces yo llegué aquí ya sabiendo el idioma, gracias a Dios. Sí, un skill muy importante Muy muy importante importante, para nuestra comunidad. claro, pero mi mamá no sabía inglés, o sea, mi mamá llegó aquí Qué en linda, cero. qué Entonces linda. era una cosa que decía, bueno, para todo era, ayúdame, vamos, pero ya mi mamá ya lleva, pues llevamos 24 años aquí y para qué te digo que ella era, bueno, primero que nada ella era contadora pública,
con una agencia de viajes, terminó trabajando como muchísimo, si no es que la mayoría, en un restaurante de comida rápida. Empezó en Arby's, y se hizo tan amiga de todos los muchachos ahí, la querían mucho, pues es la mamá de los pollitos y mi mamá Dígame. siempre ha sido así. Pero pues mi mamá viajaba, mi mamá literal su trabajo era viajar, viajó literal casi a todo el mundo, con excepción creo que de Rusia. Mm, Y eso fue porque se rompió el pie una semana antes y mi mamá estaba devastada. Se Pero suspendió los literal rusos. se suspendió, se suspendió. Pero mi mamá de viajar por todo el mundo, conocer literal todo, para mi mamá la historia, la geografía, todo siempre ha sido tan importante, pues tener una carrera muy buena Mm, donde podía pagarme una escuela americana, pagarle a mi hermano pues clases privadas y todo, a llegar a limpiar pisos, duro. a limpiar máquinas. Fue un shock el que no te puedo decir, yo la veía llegar y llegaba acabada, triste, pero también con fuerza, ¿sabes? Pero no fue fácil, no fue No. fácil. Mi papá era veterinario zootecnista, o sea, de animales grandes en ranchos, y él de hecho tuvo que venir antes, él se fue a Texas, y de ser un veterinario, cabeza del rancho, a Literalmente, construcción. imagínate. Construcción. Y ya grande, o sea, ya Sí, estaban en claro. 40, entonces pues no creas que era fácil para ellos. Entonces mi mamá dice, no, Texas no, está muy difícil, vámonos a Utah. Nos venimos a Utah con los ahorros que tenían, Ujú. cerramos la casa, mi mamá cerró la casa y la dejó con la ropa colgada en bolsa, todo, porque decían 6 meses yo de regreso. Han sido 24 años. Oye, lo que pasa es que era un retorno no estimado de time. Exacto, todavía no volvemos, pero ese era el plan, o sea, y creo que muchos tenemos ese plan, Ese pero plan. llegas aquí y ves no solo lo hermoso, específicamente en Utah, yo no he vivido en ningún otro estado, yo he vivido solamente en Utah, he viajado mucho, pero solo en Utah, pero ves la hermandad también entre los mismos hispanos. Yo sé que mucha gente a veces dice, ay, es que entre hispanos y entre latinos y entre mexicanos nos echamos. Yo no No, he visto tanto yo de eso. tampoco. La verdad, yo he visto mucho más unidad. Pero bueno, te digo, entonces llegamos aquí, llevamos 24 años, pero pues en ese transcurso mi mamá jamás, jamás, jamás dejó de ir. Ella quería trabajar en el hospital. Ujú. Ella empezó en Arby's, te digo, entonces por creo un año fue, pero iba todos los días a hablar con el muchacho de recursos humanos y le decía, ¿tienes algo para mí? No, todavía no, pero yo creo que a ella la contrataron porque no dejaba de molestar. Obvio no. Y esto es una de las cosas que queremos, que a mí me encanta rescatar. A mí me pasó también mucho como inmigrante. Yo creo que a veces perdemos ese sentido de perseverancia, ¿no? Exacto, A veces debemos entender que estamos entrando en un juego nuevo que no entendemos. 100%. Y al ver las otras personas que tienen la capacidad y la toma de decisión de darte esa oportunidad, la insistencia, la perseverancia y todo ese tipo de cosas que nosotros somos muy buenos haciéndolas. Somos Exactamente. muy buenos. Exacto. A veces nos rendimos muy fácil. Exacto, porque te da miedo, porque te da vergüenza. Y te digo, yo tengo los dos lados de la moneda. Mi mamá es no solo emprendedora, pero al full, y mi papá es bien tímido y él es calmado y yo trabajo mis horas y con que me paguen mis horas. Y mi mamá, ¿cómo vas a pagar tus horas? No, vas a pedir que te den los beneficios que a ti te corresponden porque tú trabajas duro, porque tú eres igual que los demás. A veces, y eso no sé si te has dado cuenta, que porque nos creemos que somos latinos, que no sabemos inglés, nos dejamos de ciertas cosas que no es justo. Muchas cosas. Mi papá es así. Mi papá ahora ha cambiado, pero igual le cuesta todavía. Mi mamá no, mi mamá sabe su valor, sabe que puede, sabe. Entonces te digo, iba diario hasta que le dijeron, ok, venga a una entrevista. Llega a la entrevista, le dan trabajo en la panadería, o sea, en el bakery, en lo que es haciendo pasteles y postrecitos. Mi mamá todavía no sabía nada de inglés, entonces llegaba todos los días y me decía, estas son las palabras que me dijeron, ¿qué dicen? Entonces las practicábamos, pero también, te voy a ser sincera, sufrió de problemas de racismo. Hubo una situación donde le decían, por ejemplo, en inglés le decían, oye, tráeme la harina, ve y estámpate con la puerta y luego regresas y te doy tu siguiente Tarea. tarea. Pero como que pensaban que mi mamá no iba a entender, pero mi mamá anotaba todo. Me Yeah. dijeron esto, me dijeron esto. Entonces nos dimos cuenta y yo dije, ¿cómo es posible? Ah, Claro que pasa, pero mi mamá nunca se dejó. Mi mamá fue a hablar a recursos humanos. Mi mamá ha sido una de las personas que yo digo, ok, ella toma las avenidas que se necesitan porque sabe su valor, claro. ¿verdad? Pero no le pasa a todos. Te digo, a mi papá, Ujú. igual le han pasado cosas y mi papá se queda callado.
porque no quiere molestar, porque no quiere hacer más Incomodar. incomodar. ¿Y qué es lo que pasa? Las cosas no cambian. No. Nada cambia hasta que algo cambia. Ahí tenemos algo en común, amiga, y siento que hay que hacer mucho énfasis en este tema. Nosotros, en nuestros países latinoamericanos, venimos con una programación tan, voy a decirlo claramente, mediocre, Ujú, en no sentirnos merecedores, ujú, en ujú, no ujú, sentir que nosotros tenemos derechos, ujú. en no interpretar que independientemente que tú hagas valer esos derechos, no eres una persona incómoda, sino eres una persona de valor que Exacto. quieres, tenemos la responsabilidad muchos de que ese tipo de situaciones, Ujú. creando un precedente, cambia el precedente para muchas Claro. personas. Y es una Claro, responsabilidad, ¿no? claro, claro. Lo que pasa es que también creo que estamos acostumbrados, o ellos estaban acostumbrados a que el jefe es la última palabra. El Bueno, jefe lo que diga, ¿no? pero es que en nuestros hogares latinos Así es es, lo que dice el padre y lo que dice, exacto. no hay otra Y, opción. y se traduce igual en la labor, ¿no? En los trabajos. Aquí no es igual. No. Aquí tú le dices a recursos humanos, esto es un riesgo y inmediatamente se va a brincar. Mi mamá lo entendía. Entonces, mi mamá siempre le ha dado muchos consejos a mi papá. Mi papá ha cambiado muchísimo, pero empezó con ese chip tan fuerte, con esa pena de decir, necesito un 401k. Mi papá se tardó años en pedir su 401k, mi mamá desde el principio. Entonces, tú ves cómo La va de cada mamá, uno exacto. Y eso era. y se nota, ¿no? Y a todas estas tú paralelamente, pues viviendo tu historia de adolescente, Sí. estudiando en una universidad, pero obviamente teniendo este background de primera mano viendo esa Cierto, película, ¿no? exacto, ¿no? Y bueno, aparte yo, aunque soy la menor en mi casa, Ujú. pues yo era como la mayor, porque mi hermano, te digo, tiene esa discapacidad mental. Entonces, pues a mí me tocaba también ser mamá hasta Ah, cierto punto, porque mi mamá y mi papá tenían que trabajar hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces a mí me tocaba tomar ese rol y pues te digo, no fue fácil. Yo estaba recién en la edad de la adolescencia, donde quieres estar con amigos y hacer y deshacer, y pues también no es tu gente, ¿sabes? Porque mis amigas seguían en México, yo seguía mandando WhatsApps y extrañándolas. Entonces, poquito a poco me fue uniendo un poquito más a lo que son los amigos de acá. Y bueno, ¿para qué te digo? Mi mamá siempre fue la mamá de los pollitos de todos. Llegaban a la casa, nos hacía de comer, tratábamos de pasar mucho más tiempo en familia, pero pues sí, ahí me tocó ver a mí lo que es el amor de mamá y de papá, claro. ¿sabes? Lo bonito es que pudieron trasladar Claro, esa misma idiosincrasia independientemente de la extensión territorial, claro. de un alejamiento tan intenso de Sí, México y de sí, Salvador a una sí. montaña a la final Exacto, del mundo, exacto, y pudieron exacto. trasladar su misma esencia, Cierto. pero tratando de adaptarse al sistema donde estaban, ¿no? Claro, Ejé. eso siempre es muy importante. Y yo te voy a decir una cosa que yo siempre agradezco mucho de mi mamá, es que nos enseñó siempre a adaptarnos. Mi Ujú. mamá no dijo, yo no voy a aprender inglés, o sea, ella dijo, voy a aprender a como el lugar, se metió a clases, a cursos, poquito a poco, te digo, todos los días llegaba con sus palabras y empezó ese shift en un momento que llegó el cambio donde decía, les entendí. Ay, jue- Y les dije esto y esto. Ese momento de adrenalina. Ah, Ay, sí, now I les got it. entendí. Y yo decía, qué padre, mami, no, qué bueno, vamos a... Y entonces practicábamos más y cosas así. Eh, ese ha sido, yo creo que el ejemplo más grande que yo he tenido para ser mamá. Enseñarles a mis hijas a adaptarse, a ser agradecidas, Ujú, a ser emprendedoras, a no dejarse caer, a no dejar o sea, ha sido difícil para mí. Yo soy muy como mi papá. ujú. O sea, aunque yo vi los dos, yo era mucho como mi papá, que todo me daba pena, que yo era mis amigas siempre me han dicho que tú eres la nice one, que tú eres la buena. Y sí, a veces era así, pero a veces nos dejamos pisotear. Y no por esto es que dejamos de ser esas personas Exacto. nice. Es simplemente aprender que cuando tener coherencia Ujú. con lo que tú piensas, dices y Exacto, sientes. exacto. Y a veces nosotros perdemos por esas mismas paradigmas sentimos que nos sentimos hasta culpables, Claro, me pasó teniendo la muchísimo. razón, ¿no? Exacto, aparte no solo teniendo la razón, pero sabiendo, ahora aprendo después de años de terapia, porque yo soy Claro. súper, a Me mí me too. encanta la terapia, Sí. me encanta, a mis hijas las he puesto en ciertos momentos, siento que es literal canasta básica para todos. Deberíamos de poder tener esa mentalidad de tengo un problema, mi mamá no me lo va a arreglar, mi papá tampoco No. y mi esposo, la verdad, a veces ni se puede. Vamos con terapia. Entonces a mis hijas hasta eso las he puesto, pero te digo, aprendiendo en terapia, ¿sabes? Una de las cosas que más aprendí fue, si tú quieres a alguien, en realidad, quieres a esta Ujú. persona en tu vida,
Tienes que ponerles límites y tienes que decir no y tienes que saber cómo conllevar esas situaciones incómodas. Eso lo aprendí mucho. Entonces, total, pues ya me caso con mi esposo, tenemos hijos luego me casé en diciembre, me embaracé en febrero, nació en noviembre, me embaracé en marzo, nació en diciembre. Usted estaba Así, en uno por otro, manufacturing. entonces, obviamente, después tenemos un break de 4 años, nace la que sigue, la tercera, y menos de 2 años nació la última. A los 29 años yo ya era mamá de 4 niñas. Mamá mía, usted estaba haciendo tarea, amiga. Estaba haciendo una tarea. Sí, Ajá. sí, pero igual imagínate lo difícil que fue, ¿no? Porque Obvio. económicamente era Obvio. muy difícil. Aquí una de las cosas te voy a decir, es muy difícil poder tener un daycare, poder pagar un daycare. Trabajas para que los niños estén cuidados para alguien más, ¿no? Basically, una cosa que quiero rescatar de eso, muchas de las familias latinoamericanas, a veces por el ansia de, de tratar de aportar o no ser una carga en el mismo matrimonio, toman responsabilidades que matemáticamente o administrativamente no hacen sentido. Exacto. Y emocionalmente no hace sentido. Tampoco. Entonces, digo, trabajar 12 horas para pagar un daycare y que tu hijo te la esté cuidando otra persona. Hay muchos casos, pero por ejemplo, ahí hay que rescatar lo que es la idiosincrasia latina. Ahí sí Claro. vale el macho men, que es el macho alfa proveedor, pues que se jodan los dos, se jode uno solo. En esos momentos para mí esa fue la solución, que él Claro. trabajara y que yo me quedara con las niñas porque eran 4. Sí. Ahora también tenemos que ser súper honestos, si hay mamás que son solteras o gente que no le alcanza y se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Creo que eso también viene mucho de los hispanos, vamos a hacer lo que sea por salir adelante. Entonces, pues nacen mis bebés, ¿qué te digo? Yo me quedé en casa por muchos años hasta que hubo un momento en que dije, ¿sabes qué? Es momento de empezar a buscar algo. La chiquita tenía 3, 4 años y mi mejor amiga, bueno, ha sido una emprendedora desde siempre. Nacen mis niñas, siempre supimos que, pues, o sea, cuando nos conocimos ya conectamos tan rápido. Ella le dan la oportunidad de abrir una agencia de seguros, y me dice, pues si quieres ven un ratito, aquí part-time, chilili, chalala, y pues digo, bueno, está bien. Yo no sabía en esos momentos quién era yo. Claro. Yo era Daniela esposa, Daniela mamá, Daniela hija, pero no era Daniela profesional, porque no terminé la universidad, me embaracé muy joven, nosotros no nos gustó pedir crédito para nada, entonces dijimos uno u otro. No queríamos pedir crédito para la universidad, mi esposo sí, porque también era importante para que mínimo uno de los dos, ¿no? Yo decidí quedarme con las niñas y para mí fue la mejor decisión que tomé. La verdad no me arrepiento en lo mínimo. Empiezo a trabajar con mi mejor amiga, Raiza, y bueno, ahí fue cuando empecé a conocerme a mí en otro ámbito. Y fue donde empecé a cambiar, donde mi mente empezó a cambiar, donde empecé a decir, valgo más que solo ser mamá, hija, esposa. Y by the way, soy buenísima. Y soy buenísima, y me encanta, aparte, y me encanta. Y yo decía, ¿cómo es posible que me guste tanto esto? Que yo pensé que iba a ser maestra de educación especial por mi hermano. Y me encantan los idiomas, entonces dije algo por ahí, maestra, aprender idiomas, qué sé yo. Y termino en administración de empresas estilo, ¿no? Entonces empecé como asistente de manager y haciendo contrataciones, hablando con los agentes y me encanta la gente, entonces me di cuenta que me encanta platicar con gente, ayudarle a la gente. El servicio es muy importante para mí, eso siempre lo ha sido. Entonces llega ese punto y digo, wow. ¿Puedo hacerte un break ahí? Una de las cosas que también nosotros tenemos que resaltar en la comunidad es aprender a entender nuestras habilidades. Claro. Y es una cosa que no nos enseñan nuevamente, porque voy a tocar este tema repetidamente, porque no nos sentimos merecedores. No nos enseñan a que tú eres bueno en esto. Exacto. O decir que yo tengo esta habilidad, soy bueno, ay, no, eres egocentrista o eres no sé, no, no es así, familia. La idea es poder entender cuál es tu habilidad y sacarle el mayor provecho, y tu debilidad es trabajar en ella. Exactamente, y no solo eso, saber que cuando tú estás compartiendo tu habilidad, no estás siendo egocentrista, No. Está bien. Creo que esa es la era también de enseñarle a nuestra gente, a nuestros hijos, yo se lo enseño a mis niñas, es
está bien que te digan, oh my gosh, eres buenísima en esto y digas gracias. Exactamente, Y aceptarlo. no digas, ay, no, Ay, ¿cómo gracias, crees? No, sí, no, di bueno, gracias porque te ha costado, porque también es algo que te gusta, porque también es algo que eres buena. Está bien que seamos buenos en cosas. Entonces, eso se lo enseño a mis niñas. Pero te digo, empecé a trabajar con ella de assistant manager. Pasa una situación con mi papá, le tuvieron que hacer una cirugía de corazón abierto, una quadruple bypass. Gracias a Dios está muy bien mi papá ahora, pero en esos momentos yo dije, es demasiado. esos modelos son muy buenos. Sí, sí, Los sí, modelos los de de los antes, 50, ¿verdad? la Sí, sí, gente, sí, sí, sí. eso aguanta golpe, aguanta dale. Exactamente. Entonces, en ese momento dije, ¿sabes qué? No puedo más. Tomé un break. No sabía cuándo iba a volver, si es que iba a volver. También ahí tuve otro emprendimiento entre uno y otro porque me podía quedar en casa. Yo hacía pasteles de boda, tortas de boda, pasteles de boda, y empecé a trabajar esa parte. Mm, Súper cansada, pero me encantaba la parte de la sí. creatividad. Terminamos sirviéndole los postres VIP al Utah Jazz aquí en Utah, en sus VIP suites. Entonces hacíamos mini postres buenísimos, nos encantaba, pero también era demasiado desgastante. Pero es súper funny y me encanta este tipo de historia porque hace una empatía tan grande de que la historia desde el principio hasta este momento, Ajá, 80%, ajá. viene de un causal tan humilde y tan sacrificado a estar, qué sé yo, en un resort VIP, multimillonario, una cosa de exactamente, esta. Entonces, ese tipo de cosas que a mí me impresionan porque la vida y el universo te puede llevar a situaciones que tú ni siquiera te imaginas, ¿no? claro, claro, y así fue, literal así fue por emprendimiento y por perseverancia, porque, o sea, nosotros no nos dejábamos. Yo eso lo aprendí de mi mamá y se lo agradezco tanto, que aunque nos diera miedo y era con miedo, yo le decía, mami, ¿por qué dices que sí a esto? Porque sí vamos a poder. Ponte. Dale, Y güey. nos poníamos y nos salía precioso, así, literal terminamos siendo, nos pusieron en revistas aquí en Utah porque hacíamos pasteles muy bonitos. Y bueno, te digo, pasa todo eso y ¿qué pasa? Llega la pandemia. Teníamos todo así al full, Momento crítico. momento crítico, me encantaba, pero era muy desgastante. Llega la pandemia y digo, pues no, tuvimos que cerrar, una pérdida enorme de producto porque fue de un día para otro. Nosotros estábamos esperando que nos dieran el pedido de una de las finales, semifinales o algo así, y le da COVID al primer jugador. Y se cierra todo y aquí se cerró, eso fue más o menos en, no, la verdad, No, de enero del 2000, enero más o menos por ahí. 2020, 2020. Ajá. Y Enero, cerramos, febrero. ajá, en febrero creo. Y cerramos todo. Y dijimos, bueno, ¿y Mierda, ahora qué? al culo. ¿Están aquí? Así y Vamos para órale. abajo. Así, entonces ahí Y sin pasa. paracaídas, ¿no, amiga? Exacto, yo decía, híjole, y con 4 niñas Puta. chiquitas en la escuela, pues obviamente todo se cerró y dijimos, pues Dios nos agarre confesados a ver qué pasa. Gracias a Dios todo bien, pudimos salir adelante, mi esposo tiene un buen trabajo, entonces eso nos llevó bien. Y un día yo, como tenía mi negocio y estaban haciendo muchas cosas de que mi pérdida fue muy grande, entonces mi mejor amiga Raiza tenía su agencia, ahí sí abrió su propia agencia y iba con todo, entonces ella, bueno, es la que se sabe todo y hace todo, es la que le preguntas algo y lo sabe, y cómo te lo arregla, y cómo es el Google viviente, yo le Sí, digo, sí, no. sí. Es tu ChatGPT Mi ChatGPT cuando cuando no no había. existía ChatGPT. Exactamente. Entonces en ese día le digo, oye, ¿me puedes ayudar con esta aplicación? Porque la verdad tuve una pérdida muy grande, a ver si puedo, pues recuperar algo de la pérdida, ¿no? Ujú. Y me dice, sí, vente a la oficina. Llego a la oficina, preciosa su oficina en Orem, y y estamos platicando y ella está así como con los pelos explotados, ¿verdad? Todos enmascarados y todo. Ujú. Y me dice, es que acabo de dejar ir a la muchacha con la que me estaba ayudando en contrataciones y no, no, ella me decía siempre, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? Y yo decía, es que tengo las niñas chiquitas, es que mi papá y es que todo y no volvía, porque, Era un amor a distancia, ándale, que siempre así, estaban así. ahí. Y llego ese día y le digo, si quieres te ayudo un ratito, unas cuantas horas, me dice, ¿lo haces? Y yo, lo hago. Ah, bueno. Y luego me dice, ahora ella, somos amigas de familia, mi mamá, su mamá, o sea, nos amamos todos. Entonces me dice, ¿y le vas a preguntar a tu esposo, a Heber? Le digo, no, Ah, me va a decir que sí. Bueno, bueno. Bueno, y órale. y órale, ese mismo día empecé, ese mismo día, literal, ahí sí ya, mi posición ya no fue, porque ella me conocía, sabe mi ética profesional, sabe mi capacidad para poder ayudar, y empecé como directora de operaciones No. casi en esos mismos momentos, tomó muy poquito tiempo. Y qué cómico para resaltar esta resiliencia, ¿no? De lo que como la vida, a veces momentos críticos, se cierra una puerta y te lleva, o es el trampolín
para llevarte Fue. realmente donde tú tienes que estar. Y donde yo quería estar. Ujú. Exactamente. Porque yo soy buenísima para hacer pasteles, pero ahí yo no quería estar. ¿Por qué? Porque me tomé el tiempo de mis hijas, los fines de semana eran todo el día haciendo pasteles, los veranos se me pasaban viendo bodas y no se me pasaba viendo a mi familia, a mis hijas en las vacaciones. Entonces llego aquí y ella sabe lo importante para mí, lo que es ser mamá. Esa fue uno de mis límites fue yo primero soy mamá y tengo que poder hacerlo. Si solo es part-time, no hay problema, pero yo necesito poder ir a las funciones de mis hijas. Precisamente, no sé si sabes que acaba de pasar Luz de las Naciones. Sí, sí, sí. Bueno, pues mi hija bailó ahí. I got, Ajá, give me a break, bailó, baby. es buenísima bailando. Tengo a 3 de mis 4 hijas bailan folclórico, Ajá, que es otra parte que para mí fue muy importante, que no pierdan su cultura, no solo la mexicana, pero la hispana, bueno. que amen su cultura y que la expresen. Pero te digo, empecé ya como directora de operaciones, han sido ya 5 años casi. Eh, Creo que aunque ha sido difícil, ha habido momentos duros, eso no falta. Siento tanto cariño ahora por lo que es ser una mamá emprendedora, ser una mamá que trabaja. Ahora entiendo a mi mamá y hay veces en que me dan hasta ganas de llorar y digo, ay, ¿cómo le hizo mi mami? Nos dejaba y tenía que trabajar y se partía todo para que nos diera la mejor vida y ahora sé por qué. Absoluto. Y Ujú, esto es una de las partes más bonitas de todas estas historias que conocemos, ujú. porque nos da una resiliencia a realmente ser nuestra mejor versión. Siempre, Entonces es siempre. tan motivador y sin caer en superpositivismo de entender que debemos disfrutar el proceso y que Claro, ese proceso tiene diferentes etapas. Y, claro. y es una cosa muy integral, ¿no? Porque estamos Ujú, hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de preparación, prepararnos claro, profesionalmente, cuidarnos físicamente, porque tenemos un entorno que tenemos que claro cuidar, que sí. y la familia, lo que es una relación de pareja, tratar Claro, de tener ese equilibrio claro. entre lo que yo quiero en mi vida social, pero también en mi familia. Ujú, Entonces, toda esta cosa es una proyección de ujú. lo que es nuestra realidad hoy en día. Hoy en día. ¿Y quién es Dani hoy en día? Para que Ajá. nuestra Pues familia hoy en se... día soy directora de operaciones de America's Healthcare Depot. Ujú, Estamos localizados en la ciudad de Sandy, Utah, ujú. y ayudamos. Esta es mi parte favorita, te voy a decir, Sure, casi de toda mi historia. Obviamente ser mamá y ser esposa y bueno, tener una carrera, pero esta es mi parte favorita. Tenemos una agencia de seguros, bravo. donde no solo le ofrecemos seguro a la gente que califica para seguros, lo que le llaman el Obamacare o el mercado de salud, pero también a gente que no puede calificar para esos Me encanta programas. esa parte. Una de nuestras metas y nuestros legados es educar a la comunidad. La educación en la comunidad es lo más importante y es una de las cosas que falta más. Y te voy a ser sincera, no solo en la comunidad hispana, No, también en la comunidad anglosajona hay una falta de educación de sus derechos, de lo que de las de oportunidades. las oportunidades y de las herramientas que tienen para salir adelante. Eso es literal nuestro legado, es una de las cosas que nos enfocamos, hacemos clases a la comunidad, Nice. ofrecemos oportunidad a la comunidad también. Una de las cosas buenísimas de nuestra compañía es que somos la mayoría mujeres. Hay No, hombres y nos puro encanta, empoderadas pero aquí. somos mujeres Joda. empoderadas. Esa es una de las visiones de Raiza, a la cual agradezco infinitamente. Ella, mi mamá y ella son muy parecidas y creo que por eso también conecto tanto con ellas. Ujú. Son emprendedoras, no se dejan caer. Y eso ha sido un ejemplo muy grande para mí. Ahora yo también tengo mucho la inteligencia emocional, es una cosa que Ujú. me fascina, terapia me fascina, la empatía, y eso también yo lo traigo a la oficina. Creo que hacemos una mancuerna buenísima en liderazgo porque ella es un networking increíble, también es fuerte, es amorosa y trata de darle lo mejor a toda su gente. Yo lo hago de otro lado, yo hago un liderazgo por atrás de bambalinas, donde me aseguro que todos nuestros agentes no solo tengan la educación correcta para poder ofrecer los servicios, pero también estamos muy involucrados en lo que es hacerlo correctamente. Correcto. Porque quiero que comentar que nos han dado ocasiones donde hay agentes que por recibir la comisión hacen cosas inapropiadas. Lo entendemos, amiga, y yo creo que esto es un tema que a veces es un poco de lo que le llaman un- la-
Nosotros le llamamos en Sudamérica la viveza criolla, Ujú, ujú, que es ganarnos ese pedacito a corto plazo, pero ujú. sin tomar en cuenta el riesgo que Exacto, tenemos a largo exacto, plazo. exacto. Y esto es una de las cosas que tenemos que rescatar, por ejemplo, de lo que es la comunidad anglosajona, Sí, que inconscientemente siempre tratan de mantener el by the rule, ¿no? sí, Bajo la exacto, ley, ¿no? bajo la Bajo ley. la ley. Ujú. Independientemente que la ley a veces también te permite pisar un poquito a izquierda Exacto, y pisar un exacto, poquito a la exacto, derecha. Entonces, exacto, exacto, entonces, exacto. no es un tema, me encanta que fortalezcan esa relación porque al final esto hace que literalmente tengamos una comunidad unida. Claro. Porque si tenemos certeza de que tú vas a cuidar por mí y yo voy a cuidar por ti, todo va a estar bien, vamos a ser más Y te empoderados. protegemos. Una de Claro, las cosas que nos gusta decir es que no te estamos ofreciendo seguro médico, estamos protegiéndote de deuda médica, porque eso es importante. Nosotros no podemos dejar a nuestros agentes que eh, traten, porque nos sentimos mal, porque vemos que hay problemas, no. Vamos a educarte, porque hay opciones para todos. Gente todo. que necesita pagar poquito, te podemos encontrar una opción. Mm. Gente que puede tener productos suplementales por si necesitan un servicio que va a costar un poquito más caro en tu deducible, por decir. Entonces, tenemos opciones para todos. Tenemos una opción hermosa que es una clínica privada donde por membresía les dan casi todos los servicios y eso es para gente que no tiene documentos, que no puede comprobar residencia, ciudadanía. Sí, el Ahorita, estatus migratorio. exacto, ahorita sabemos cómo está la situación Sí. y tenemos que cuidar a nuestra gente. Nosotros mantenemos la privacidad al 100%, pero más que nada protegemos a nuestros clientes de deuda médica y eso es importante. Y yo creo que ahí está el éxito de los negocios como los que ustedes están teniendo hoy Ujú, en día y los resultados. En realmente hacer una propuesta de valor con claro, un nicho o una customización específica para un nicho específico. exacto. Y esto inconscientemente hace que el negocio sea exitoso porque Sí, realmente se está trabajando en todos los ámbitos claro. energéticos Claro, o de de todo, negocio. de todo, de todo. Sí, sí, O sí, sea, sí, sí. al final debemos, una de las cosas que me encanta resaltar en este tipo de podcast es entender que está bien, nosotros debemos entender que necesitamos capitalizar. Todo el mundo Claro, necesita claro, hacer claro, dinero, claro. pero la manera de capitalización de una manera honesta, objetiva, profesional, es mejor porque te lleva a una capitalización a largo tiempo. Exacto. Y tenemos que pensar a largo tiempo. Tenemos Ujú. que pensar a largo plazo. Una de las cosas que nos encanta y esto se lo atribuyo a una de nuestras agentes, Yelitze, ella nos comentó mucho y a mí me resonó mucho cuando hablamos, es que tenemos que tener un ecosistema. No. ¿Verdad? Y el ecosistema es, yo te doy seguro médico, pero también te puedo ofrecer un seguro de vida, pero también te puedo ofrecer un seguro dental y un seguro de visión. No tienes que escoger todos, pero me encantaría que te quedaras conmigo. ¿Cómo voy a crear esa situación? Es por siendo honestos, educándolos y siempre ofreciéndoles la mejor opción para ellos, no para Ujú. mí. Nuestros servicios son gratuitos, te voy a decir también. O sea, ¿Viste? nosotros no cobramos por hacer nada de esto, solamente nos aseguramos que nuestros agentes puedan ofrecer. Porque Taima, al final, familia, al final, realmente, el que paga la labor de un agente de seguro, el que paga la labor de un realtor o cualquier otro servidor de servicios, es la compañía que te está Exacto, hablando. Entonces, exacto. debes de tener esa percepción de que alguien te quiere vender algo, ¿no? Es No, entender que hay es un una, servicio que te estoy exacto, ofreciendo. es una transacción, por Exacto, supuesto, pero yo no estoy, los agentes no están aquí para exactamente. robarte o quitarte Exacto, alguna ¿no? cosa, ¿no? Y eso no lo queremos hacer. Ujú. Y yo le digo a mis gentes y a nuestros agentes, díganle a sus clientes que vengan, les ayudamos a ver qué onda con este pago, cómo te podemos ver tú, no solo la solicitud, pero también los recibos de pago, o que Ujú. si un invoice o una cuenta médica, vamos a platicar, te ayudamos a que hables y que hagas negociaciones. Estamos aquí para servirles, para Obvio. ayudarles, para educarles, y al fin y al cabo creo que eso mantiene a la comunidad cerca de nosotros y nos siguen buscando. Hermosa historia, Sí, hermoso entendimiento y esto es lo que una de las cosas que me encanta, que nuestra comunidad inconscientemente a veces tenemos unas luchas de ego muy pendejas, sí, literalmente, sí. vamos a hablarlo a calzón quitado, Ah, como decimos exacto. nosotros, pero eh, de inmediatamente que tiene la confiabilidad y tiene la certeza de que crea esa relación con otro paisano Claro, o con otra persona hispanoamericana, se crea una relación tan fuerte y sí, tan incondicional, claro. porque ese mismo cliente
al final te va a traer su hermano, su tío, su Eso primo, su pasa esto, todo el y va tiempo. a ser un ciclo de ese Exacto. ecosistema que decía Sí, tu proveedora, tu agente, amiguita, ajá, sí, sí, sí. que es un ecosistema. Claro, Y eso es lo que potencia una comunidad porque va a haber más chance de personas que puedan instruir más a otras, ujú, que su experiencia la puedas trasladar a otra, exacto. etcétera, etcétera. Dani, Claro que sí. Muchas encantado, gracias, Santi. encantado de esta visita, de Gracias. exponer tu cultura centroamericana, que la Gracias. amamos, Gracias. porque básicamente también familia debemos entender que la comunidad mexicana y centroamericana es la más fuerte, es la más grande de los latinos en Sí, Estados Unidos. sí. Y a mí me ha encantado muy particularmente la cultura mexicana porque me ha acogido muchísimo Qué bueno. y he aprendido muchísimo de esa idiosincrasia de Sí, servicio que tiene exacto. la cultura mexicana. Y sí. Bello. Desde el punto hasta que cuando lo conoces y le pides una demanda de, hola amigo, mande. Sí, Es, sí, es muy el lindo. mande es muy de México. Muy de México, pero inconscientemente es, ¿entiendes? De Le ponerse queremos servir. a la Siempre, orden, al servicio. siempre, siempre. Entonces, eso a mí me quedó muy causa de esto. Dani, nuevamente, para que nos despidamos, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Cuáles son las redes Claro sociales? que ¿Cómo sí. hacemos para que esta comunidad de Utah Exacto. o de las adyacentes acá también tengan un poquito más de contacto con tu negocio? Claro que sí. Bueno, somos America's Healthcare Depot. Así nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook. Nuestro teléfono es 801-224-4217. Pueden llamarnos. Tenemos gente lista para ayudarles, darles, cotizaciones gratis, darles información gratis, hasta recursos gratuitos. Vengan con nosotros. Estamos más que listos para ustedes. Muchísimas gracias por Gracias a invitarme. ti. Estoy feliz de poder haber compartido un poquito de mi historia. Es muy larga, pero te digo, todo se lo atribuyo a mi mamá, una mujer grande, una mujer fuerte, a mi papá también, pero mi mamá ha sido mi ejemplo más grande. La Este, superwoman, a Latin la ajá, superwoman. a Socorro Meredith, Ah, la amo y bueno, pues, muchas gracias por esta oportunidad. órale. Espero que esto sea un granito de arena para la Ujú, comunidad y que sepan que podemos, hay que incluirnos, hay que también adaptarnos. ujú. Muy importante, adaptémonos, tratemos de aprender inglés, tratemos de aprender la cultura y respetar todo lo que podemos aquí, en realidad. Y eso no quiere decir que olvide la tuya. Jamás. Simplemente es un feedback, Exacto, un va y exacto. viene, No, no, esto no. es una danza. Seamos Ujú, nosotros, pero también compartamos lo bueno de nosotros. absoluto. Familia, nuevamente nos vemos en otro podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo y check it out.